El fútbol es el deporte profesional más visto del mundo, el más jugado y de los que más ganancias económicas deja, pero también es el deporte que más ha sido utilizado con otros fines, además del deportivo y económico. Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo canal donde hablamos de cosas más allá del fútbol y del deporte profesional. Por favor, ayúdanos con tu like y activa las notificaciones. Y por favor, déjanos tus comentarios. El fútbol profesional genera identidad y apego a una ciudad, a una institución o a una ideología. Es común que la población se sienta atraída y hasta representada por distintos equipos. El fútbol genera pasión y la pasión genera arraigo. Pero son estas mismas características lo que hacen que el fútbol pueda y haya sido utilizado con fines políticos, ya sea para impulsar una candidatura de una persona o un partido, o para mostrar el rostro amable de alguien, para difundir una ideología o para justificar alguna acción. El tema es polémico y poco claro, ya que prácticamente nadie aceptará nunca que ha utilizado este deporte con fines propios. Sin embargo, encontramos muchos ejemplos en México y alrededor del mundo. El Real Madrid y el franquismo. La época del fascismo europeo es recordada como una de las eras más tristes en la historia de la humanidad. Este tipo de políticas llevó a la guerra más grande y violenta en la historia del mundo. España como tal no entró a la guerra a pesar de que su presidente era el generalísimo Francisco Franco, fascista español. No haber entrado a la guerra al lado de sus aliados naturales como Hitler y Mussolini le permitió a Franco continuar en el poder hasta su muerte en 1975. Franco protagonizó una guerra civil cruenta y salvaje en contra de principalmente quienes abogaban por un sistema republicano, además de comunistas, anarquistas, separatistas. En este marco es que aparece el Real Madrid, ya que muchas voces afirman y mencionan que el Madrid sirvió para los fines propagandísticos del generalísimo. Se decía, por ejemplo, que fue gracias a la dictadura de Franco que el Madrid se hizo más grande. El fascismo exaltaba el ultranacionalismo y el fútbol ayudaba a propagar esa idea. Incluso hay voces que afirman que la selección española de fútbol también fue utilizada para influir en la población a enaltecer ese sentimiento, mientras que el Madrid representaba la fuerza de la ciudad capital y del régimen. Se asumía además que la lucha era en contra del Barcelona de Cataluña, que en apariencia y para varias personas representaba el antifascismo y la lucha de la República. El Madrid, antes del franquismo, tenía 3 campeonatos y durante esta etapa ganó 14, en medio de muchos eventos extraños, como por ejemplo en 1943 un partido ganado por los merengues con marcador de 11-1, ni más ni menos que contra el Barcelona. En aquel partido se acusó que el equipo catalán y el cuerpo arbitral sufrieron acoso y amenazas por parte del ejército. En realidad, nunca se ha podido demostrar que el equipo se apoyara del franquismo, y se acusa que esto es un discurso elaborado por jugadores y aficiones rivales para demeritar el éxito de los merengues. Pero lo que sí es cierto es que Franco se apoyó en el éxito deportivo del Madrid para hacer propaganda ideológica, para obtener mayor popularidad y aceptación, para difundir la idea de una España fuerte y unida. En 1947 se le otorgó al equipo la Cruz del Yugo y las Flechas, una de las distinciones civiles y militares más importantes durante el franquismo. Pero uno de los acercamientos más importantes entre el equipo y el sistema fue después de 1955, cuando varios militares entraron a la junta directiva del equipo. Los tecos de la UAG. Sí, parecería un sacrilegio incluir y comparar a dos equipos tan distintos. Uno, quizá el más grande en la historia del mundo, y el otro ya ha desaparecido. Sin embargo, tienen en común que ambos, al menos desde algunas perspectivas, fueron utilizados con fines de propaganda política. Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara es el único equipo en México que nació en tercera división y fue campeón en esta, en segunda y en primera división. Es un equipo de origen estudiantil que representaba a la Autónoma de Guadalajara, que, a su vez, fue la primera universidad privada de México, fundada en 1935, debido al rechazo que existía entre gran parte de la sociedad jalisciense a las políticas socialistas que se buscaban implementar bajo la presidencia del Tata Lázaro Cárdenas. Así entonces nace la llamada autónoma, con una política e ideología propia, contraria a todo lo que fuera socialismo. Es entonces que 40 años después, en 1975, nace el equipo de fútbol. Según el periodista Manuel Buendía, el equipo solo buscaba difundir una propaganda y estilo de pensamiento político de la universidad. Se buscaba que se estuviera presente entre la sociedad mexicana y que fueran reconocidos como tal.
El mismo Buendía asumía que los Tecos eran un equipo de extrema derecha y comentaba que en realidad a los dueños no les importaba como tal, o al menos no tenían como su principal objetivo el éxito deportivo, sino ser conocidos y seguidos para así difundir su ideología. Tecos nunca fue un equipo que tuviera ni gran afición ni gran aceptación entre la afición mexicana, por lo que, a diferencia del Madrid, es difícil saber qué tanto éxito se tuvo con respecto a la difusión de estas ideas. Además, al momento de formarse como equipo, vivíamos aún dentro de la Guerra Fría, y el fantasma del comunismo mundial era real, por lo que era necesario, para quienes propagaban ideologías de derecha, alejar lo más posible el pensamiento socialista y comunista de México. Cuando la Guerra Fría termina, pareciera que el discurso de los tecos ya no tendría sentido, al menos en esta parte de ir en contra del comunismo. Por lo que el aparente uso del equipo como aparato político ideológico dejó de tener sentido. Varios años después, en 2009, se cambia el nombre a Estudiantes Tecos, con lo que buscaba una mayor aceptación entre la comunidad estudiantil de Jalisco, aunque tampoco funcionó y en el año 2012 desciende a Segunda División. Un año después, el equipo desaparece al ser vendido y cambiado de sede. En 2013 se inició un nuevo proyecto deportivo en Tercera División, con el que recuperaron el mote de Tecos. La desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Uno de los momentos más álgidos y controvertidos en el aspecto laboral en México es la desaparición de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, una de las empresas energéticas más importantes del país, con uno de los sindicatos de mayor tradición obrera y de lucha en contra de los gobiernos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que era visto por los gobiernos como un claro impedimento a la apertura económica oficial de la energía eléctrica en México. En la etapa del capitalismo neoliberal, había habido ya varios intentos para desaparecer Luz y Fuerza. Sin embargo, el sindicato fue siempre un obstáculo demasiado grande que no era posible esquivar, por lo que los proyectos no habían funcionado. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el fútbol? Pues resulta que esos proyectos de desaparición de la empresa, de desarticular el sindicato, fueron posibles gracias a la ayuda de la selección mexicana de fútbol. En el año del 2009, el Mundial de Sudáfrica estaba cada vez más cerca y la selección mexicana tenía la obligación de clasificar, como dijera Ricardo Antonio, caminando. Aunque el camino no había sido fácil, el ciclo mundialista del 2006 al 2010 estuvo marcado por claros altibajos. Inició Hugo Sánchez, quien salió después del juego conocido como el fantasma de Carson. Le siguió Sven-Goran Eriksson, quien nunca se consolidó y metió en problemas la clasificación. Hasta que retornó al equipo Javier el Vasco Aguirre fue que la selección se encaminó. Después de tener la angustia de no saber si México sería capaz de clasificar, llegó el día 10 de octubre del 2009. A pesar de todo, si México ganaba, podría obtener su boleto al Mundial. La expectativa era grande. Se podía llegar al Mundial después de todo. Todos los agravios quedarían atrás. Tan solo habría que ganarle a El Salvador. La afición estaba volcada, viendo el partido aquel sábado en la noche, y mientras esto sucedía en Los Pinos, en Palacio de Gobierno o en una cantina, Felipe Calderón, presidente de México en aquel momento, ordenó la extinción de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Con esto, también la extinción del sindicato, por lo que minutos después de la finalización del partido, ya cuando la gente se agrupaba en el Ángel celebrando la victoria y el pase al Mundial, vino la orden. El golpe fue certero y logró el objetivo. Se ordenó que la Policía Federal Preventiva ocupara las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Sin ninguna objeción, sin ningún trabajador que pusiera resistencia. La mayoría de ellos se encontraban en distintos puntos de la ciudad viendo el partido o celebrando la victoria de la selección mexicana. Al correrse la voz, poco a poco llegaron los trabajadores a las oficinas y se hizo más evidente el golpe, ya que gran parte de los trabajadores portaban aún las playeras de la selección mexicana. Más de 44,000 trabajadores y más de 22,000 jubilados quedaron de un momento a otro sin trabajo ni sustento. El golpe de quien durante la candidatura a la presidencia hizo suyo el lema del presidente del empleo fue brutal. Tiempo después, Calderón y su equipo cayeron en contradicciones y mencionaban que fue o no fue una coincidencia la fecha del partido y la extinción de la empresa. En palabras del propio Calderón, mencionaba que se aprovechó el pase al Mundial. Al decir, decidimos el día de la toma de Luz y Fuerza del centro, el día que México se jugaba el pase al Mundial de Sudáfrica. Íbamos en desventaja, pero si ganábamos, pasábamos a Sudáfrica.
Ya cuando Cuauhtémoc Blanco metió el segundo gol contra El Salvador en el Estadio Azteca y que todo el mundo salió a festejar, dije, es la hora, vamos para adelante y arrancó el operativo. Este se ha convertido en uno de los casos más representativos en que el gobierno aprovechó el fútbol para fines propios. Existen muchos otros casos, por ejemplo, Fidel Curi con el Veracruz, pero esto lo trataremos en un siguiente video. Por lo pronto, por favor déjanos tus comentarios, regálanos el pulgar arriba y suscríbete al canal. Poco a poco iremos mejorando y dejando más material, pero es importante que nos menciones si hay algún equipo, partido o afición que quieras que tratemos en este espacio. Le enviamos un saludo a Ray, Arturo y a todo lo que fue el Pumas Montezuma. Por tu atención, muchas gracias.